El Instituto Electoral informa que hasta el momento son 39 los que han ahí manifestado su intención de contender como candidatos presidenciales independientes. El plazo para ese trámite vence el 14 de octubre, pero el Instituto Electoral ya tiene 39 ciudadanos y ciudadanas. Te dije que cada uno de nosotros va a tener su candidato. Un candidato. Nos quejamos de la independentitis y estamos peor. Sí. Estamos mucho peor. Porque lo único que hemos logrado, o que vamos a lograr, es darle en la torre al sentimiento eso que teníamos de los candidatos independientes y de que significaran algo para nosotros. Porque estábamos hartos de los partidos. Lo agarraron a choteo. Parece una cosa que les vale, que nada más no sé si quieren conseguir fama, si están resentidos porque el partido no les dio su hueso, pero nos están arruinando el pastel y ahora estamos también pensando que los independientes nos ven la cara. César, ¿cómo se llamaba Flor de Té? No me acuerdo. ¿Cuál Flor de Té? Flor de Té. Sí, Era el ingeniero Bonilla, Ignacio Bonilla o Bonillas. Ese mero. Ese. Que siempre participaba. independiente. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe a dónde fue. Flor de Té. Yo recuerdo todavía en la niñez me tocó Almazán Eso estuvo durísimo. y luego Enríquez Guzmán. Manuel Enríquez Guzmán. Sí, No era. sí, Manuel. ¿No era Creo que Manuel? no, creo que no. Miguel Eso. Miguel Enríquez Guzmán. Sí. Perdón, era Paco Rendón, el que tenía en su tarjeta sempiterno candidato a la presidencia de la República. Decía Sí. Paco Rendón, sempiterno candidato a la presidencia de la Sí, República. pero Enríquez Guzmán quedó en segundo lugar, sacó como 25% de los votos, fue fuertísimo. Y luego hizo una ceremonia del triunfo, la fiesta del triunfo en la Alameda. Y fue una garrotiza que hubo ahí, pero histórica. Y estaban las fotos. Su partido estaba aquí junto a San Hipólito. Era no, ya no recuerdo el nombre, pero duró algunos años todavía. Por cierto, alguien tan importante como el general Barragán, el secretario de la defensa de Díaz Ordaz, estuvo de segundo con Miguel Enríquez Guzmán, que era general. Y todos recordamos Huitzilac, en donde querían también jugarle chueco a quien disponía y decidía. Y aquello de aquí vive fulano de tal. Y el que manda vive enfrente. Sí. Por eso el caudillismo es una parte importantísima de nuestra historia. Sí, donde hubo muy preclaros como Cándido Aguilar, este otro, el de Zacatecas, Leobardo Reynoso, etcétera, que llegó un momento en que Ruiz Cortines fue el que dijo que íbamos a poner fin al caudillismo y ya los políticos no podían parecer caciques, tenían que evitar parecer caciques y los mandaron a Europa de embajadores. Pero antes que eso apareció Cedillo, el otro Cedillo, con diferente ortografía. Era Saturnino. Ese Cedillo. mero. Ese se rebeló contra Cárdenas, defendiendo obviamente a las empresas petroleras. Y luego el Alazán Tostao. Sí, cómo no, González. Gonzalo N. Santos. Era época de caudillos para donde voltearas. Sí. Sí, pero ese fue ministro muy importante, Gonzalo N. Santos. Yo quisiera que esa película, La sombra del caudillo,
se corrigiera y aparecieran los nombres correctos de todos los militares y su gente que aparecieron en su entorno. O por lo menos al final una especie de reparto. Es decir, fulano, el general, es Obregón. Es Calles. Es Un glosario. Sí. Sí. Es que no lo entiendes. Mientras más años pasan, más te confundes, ¿no, César? Sí, pues menos claridad queda acerca de los personajes estos tan relevantes y que afortunadamente lograron salir de la política mexicana. Hubo algunos que tuvieron buenas influencias, por ejemplo, Cándido Aguilar fue de los que ayudó a José Alfredo Jiménez a lograr el lugar que obtuvo, porque él se casa con Paloma Gálvez Aguilar, que era sobrina de Cándido Aguilar, es el que le da el empujón para que llegue a ser un gran compositor después de que cantaba nada más en los tríos. Esa fue una buena influencia del cacicazgo en México, pero es muy, muy rara. Hay una película en donde se expone el hermano incómodo en la historia. Sí. Arráncame la vida. Sí. La historia de Maximino. Pero ahí sí le dicen por su nombre, ¿no? ¿O no? Pues, No, creo que no. Ni tampoco la intención, el envenenamiento lo atribuyen a un asunto familiar de argüende. Con la esposa. Una Y infidelidad se hizo. No, parece que definitivamente fue en un banquete cuando ya vieron que era imposible pararlo. Yo he visto La sombra del caudillo varias veces. Creo que queda como historia real y queda actual. Si en lugar de generales que han perdido un poco ese poder, pones empresarios, queda igualita. Y dentro del teatro también hay una obra que expresa todo lo que es el caudillismo para el mexicano, el que siempre tiene que tener esa imagen de un héroe revolucionario al cual seguir, la del gesticulador de Rodolfo Sigli. Ah, sí, pero no tiene otro tono, porque ese surge, fingiéndose quien no es. Sí. Pero fíjate que todo ese manejo de los políticos, del que manda asesinar al que usurpa la imagen de otro personaje, y luego toda esa especie de reunión que se da dándole el pésame a la viuda, a la familia, y que es tanta hipocresía, tantos intereses, es lo que ves con la política, de que van cambiando según a donde les convenga la esencia. Todos los días se levanta tempranito Lavinia Usigli y nos escucha desde Cuernavaca. Y todos los días me hace comentarios acerca del programa La hija de Rodolfo Usigli. Saludos. Hombre, claro, es uno de los que mejor movieron ese teatro en la capital. Sí. Sí, yo creo que el mejor dramaturgo que hemos tenido en el siglo XX es Rodolfo Usigli. Él estudiaba mucho el comportamiento del mexicano, tanto en la sociedad así como en el sentido familiar, cómo se desempeñaba cada quien, cada elemento de la familia, como en el sentido de lo político, ¿no? De cómo necesitábamos precisamente eso, siempre tener a alguien a quien seguir, una imagen ideal. Aquí está una referencia a Flor de Té. Gracias, compañeros de producción, que siempre están pendientes acerca de algunas dudas y nos ayudan a la corrección o a la ubicación de lo que estamos comentando. Por los apoyos que dio como en la construcción de candidaturas, Álvaro Obregón y Pablo González parecían las opciones más seguras, pero Venustiano Carranza optó por un desconocido, Ignacio Bonillas. En 1919, un organillo se dejaba escuchar con la música de un cuplé cuya letra decía: Flor de Té es una linda zagala, que a estos valles a poco llego
Nadie sabe de dónde ha venido, ni cuál es su nombre, ni dónde nació. Flor de té, no desdeñes mi amor, que contigo es la vida, un encanto, y sin ti, un dolor. Claro, entonado adecuadamente. No sé si tú te sepas la música. No, no la recuerdo ahora, pero la canta Sarita Montiel en una película. Perdón. Tampoco, no, por acá no. La melodía tenía fama en los últimos meses no solamente por su ritmo agradable y se le relacionaba directamente con el futuro del país, las elecciones presidenciales. Por unos meses pareció que la contienda se definiría entre los dos generales de mayor renombre, Álvaro Obregón y Pablo González. El primero derrotó a Pancho Villa en 1915. El segundo había planeado la estrategia para asesinar a Emiliano Zapata en 1919. Carranza no vio con buenos ojos estas candidaturas e impuso una tercera opción, Ignacio Bonillas, ingeniero sonorense que no había forjado su carrera en las Fuerzas Armadas. Era prácticamente un desconocido. Después de los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, Bonillas se unió al constitucionalismo y Carranza lo nombró agente fronterizo. Su trabajo consistía en revisar ingresos y egresos del ejército. La enorme confianza que le profesaba el primer jefe se reflejó en la función que desempeñó en el gobierno provisional constitucionalista en Hermosillo en 1913. Fue nombrado encargado de las carteras de Fomento y Comunicaciones. 3 años más tarde, participó en negociaciones con la expedición punitiva y fue embajador de México en Washington.